Hoy viajaremos a los turbulentos tiempos del siglo XVIII para conocer la vida y obra de Jean-Jacques Rousseau, un pensador que desafió convenciones sociales y políticas, cuyas ideas han dejado una huella profunda en la filosofía, la política y el derecho. Rousseau no solo nos dio un marco para repensar la relación entre el individuo y la sociedad, sino que también ofreció una visión apasionada sobre la libertad, la educación y el contrato social. Su legado es un manjar para el derecho, una fuente inagotable de reflexión y controversia, pues se enfrenta a las estructuras del poder con una intensidad que aún resuena. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en 1712 en Ginebra, Suiza, en un hogar modesto que marcó su carácter. Su madre falleció poco después de su nacimiento, y su relación con su padre, un relojero con inclinaciones culturales, fue compleja. A pesar de estas adversidades, Rousseau mostró una curiosidad insaciable desde temprana edad, alimentada por las lecturas que su padre le proporcionaba, como Plutarco y romances clásicos. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de turbulencias. A los 10 años, su padre fue exiliado por un conflicto legal, lo que lo dejó al cuidado de un tutor. Ya en su adolescencia, Rousseau escapó de Ginebra y vagó por Europa trabajando en oficios menores. Su vida itinerante alimentó su sensibilidad hacia la desigualdad y el sufrimiento humano. Estos años formaron la base emocional y filosófica que más tarde plasmaría en sus escritos, pero no todo fue romántico. Su vida estuvo salpicada de contradicciones, como su relación de dependencia con mujeres mayores y poderosas que le ofrecieron apoyo, lo que ha generado debates sobre su carácter y la autenticidad de su perspectiva de igualdad. Rousseau ingresó al mundo intelectual con un ensayo que lo lanzó al estrellato, Discurso sobre las ciencias y las artes, de 1750, con el cual ganó un concurso de la Academia de Dijon. En este texto, argumentó que los avances en las ciencias y las artes habían corrompido la moral de la humanidad en lugar de mejorarla, una idea profundamente polémica en una época que celebraba la Ilustración. Su tesis era radical, cuestionaba la creencia de que el progreso material conlleva progreso ético. El discurso lo convirtió en un enemigo de muchos filósofos de su tiempo, como Voltaire, quien lo calificó de hipócrita, pero también lo posicionó como un pensador disruptivo. Poco después, publicó su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de 1755, una obra que ahondó en sus críticas al orden social. Aquí, Rousseau presentó la idea de que la desigualdad no es natural, sino un producto de las instituciones humanas. Este texto no solo generó debate, sino que también lo consolidó como un precursor del pensamiento revolucionario. En el Contrato Social de 1762, Rousseau articuló su visión de cómo una sociedad debe organizarse para garantizar la libertad y la igualdad de sus miembros. Este libro es considerado una joya del pensamiento político y un pilar para el derecho constitucional moderno. Rousseau planteó que la soberanía reside en el pueblo y que el contrato social es un acuerdo colectivo en el cual los ciudadanos renuncian a algunas libertades individuales a cambio del bien común. Pero el texto también ha sido blanco de controversias. Críticos han señalado que su propuesta de una voluntad general podría justificar el autoritarismo si el poder no se controla adecuadamente. Esta tensión entre libertad e imposición colectiva sigue siendo un tema crucial en las democracias modernas, lo que convierte a esta obra en un campo fértil para el debate. Ese mismo año, Rousseau publicó Emilio, de la Educación de 1762, una obra que revolucionó las ideas sobre la crianza y la educación. Rousseau propuso que los niños deben aprender a través de experiencias prácticas y naturales, no mediante la memorización y el autoritarismo. Su enfoque centrado en el desarrollo del niño como individuo influyó profundamente en la pedagogía moderna. Sin embargo, esta obra también fue polémica. Rousseau fue acusado de hipocresía, ya que envió a sus propios hijos a un orfanato,
renunciando a criarlos personalmente. Este acto ha ensombrecido su legado, generando preguntas sobre la coherencia entre su vida personal y sus ideales. No obstante, Emilio sigue siendo una obra revolucionaria que desafía las convenciones educativas y familiares. Rousseau tuvo relaciones tensas con figuras prominentes de la Ilustración, especialmente con Voltaire. Aunque compartían ideales sobre la libertad y la razón, diferían profundamente en sus visiones sobre la humanidad y la religión. Voltaire veía a Rousseau como un enemigo del progreso, mientras que Rousseau acusaba a Voltaire de elitismo y cinismo. Estas disputas no solo fueron personales, sino también ideológicas. Rousseau se distanció del pensamiento ilustrado tradicional al defender la primacía de los sentimientos y la naturaleza sobre la razón pura. Este conflicto lo convirtió en un pensador único, amado y odiado a partes iguales. Las ideas de Rousseau lo colocaron en la mira de las autoridades religiosas y políticas. Tanto el contrato social como Emilio fueron prohibidos, y Rousseau fue exiliado de Francia y Ginebra. Vagó por Europa, enfrentando persecución y pobreza. Este periodo de su vida fue marcado por paranoia y aislamiento, que él mismo documentó en su obra Las Confesiones. A pesar de su sufrimiento, Rousseau continuó escribiendo. Su exilio simboliza el precio que los grandes pensadores pagan por desafiar el status quo. Este periodo nos recuerda que la revolución intelectual siempre viene con sacrificios. Jean-Jacques Rousseau murió en 1778, pero su influencia no hizo más que crecer. Inspiró la Revolución Francesa y moldeó el pensamiento político, educativo y filosófico moderno. Sin embargo, su legado sigue siendo ambivalente. ¿Fue un visionario o un hipócrita? ¿Un defensor de la libertad o un precursor del totalitarismo? Estas preguntas alimentan el debate sobre su vida y obra. Rousseau nos invita a reflexionar sobre nuestras instituciones y nuestra humanidad. Su capacidad para incomodar y fascinar es prueba de que sus ideas siguen vivas y relevantes, recordándonos que los grandes cambios comienzan con pensamientos revolucionarios. A continuación, exploraremos los aportes más significativos de Rousseau, cuyas ideas han moldeado tanto el pensamiento moderno como los fundamentos de la filosofía, la política y el derecho. El contrato social. En su obra El contrato social, Rousseau planteó una de las teorías más revolucionarias: la soberanía reside en el pueblo. Propuso que la sociedad debe estar basada en un pacto donde todos los ciudadanos acuerden someterse a una voluntad general que representa el bien común, garantizando igualdad y libertad. Este concepto influyó en la Revolución Francesa y sigue siendo un pilar en la teoría democrática. Su visión planteaba una alternativa al absolutismo y al despotismo, generando un marco teórico para los derechos del ciudadano frente al Estado. La educación en Emilio o de la educación. En Emilio, Rousseau redefinió la educación como un proceso natural y progresivo que debe centrarse en el desarrollo integral del individuo. Defendió que la educación debe respetar las etapas naturales del crecimiento humano, un concepto que revolucionó la pedagogía y sentó las bases de la educación moderna. En esta obra también criticó las instituciones educativas de su tiempo por reprimir la curiosidad natural del niño. La teoría del buen salvaje. Rousseau introdujo la idea del buen salvaje, argumentando que el ser humano es inherentemente bueno en su estado natural y que es la sociedad la que lo corrompe. Este planteamiento, que aparece en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, desafió la idea de que la civilización es siempre beneficiosa, poniendo en tela de juicio las estructuras sociales y políticas existentes. Crítica a la desigualdad social. Rousseau fue uno de los primeros en abordar la desigualdad económica y social como un problema fundamental de la modernidad. En su discurso sobre la desigualdad, afirmó que las diferencias de riqueza y poder no eran naturales, sino el resultado de instituciones sociales injustas.
Su análisis sirvió de base para debates posteriores sobre justicia social y redistribución. El concepto de libertad positiva. En lugar de concebir la libertad como mera ausencia de restricciones, Rousseau introdujo el concepto de libertad positiva, la capacidad de los individuos para autodeterminarse colectivamente mediante la participación en la voluntad general. Este enfoque ha influido en la filosofía política, especialmente en teorías republicanas y socialistas. La primacía de los sentimientos en la nueva Eloísa. Rousseau revolucionó la literatura y la cultura al situar los sentimientos en el centro de su novela epistolar, La Nueva Eloísa. Esta obra marcó el inicio del romanticismo, destacando el valor de las emociones humanas frente a la fría racionalidad ilustrada. Su impacto no solo fue literario, sino también filosófico, al resaltar la dimensión afectiva de la existencia. El impacto en la Revolución Francesa y la democracia moderna. Las ideas de Rousseau sobre soberanía popular y voluntad general fueron fundamentales para la Revolución Francesa y el desarrollo de la democracia moderna. Aunque sus propuestas han sido objeto de controversia, su influencia es innegable, y su pensamiento sigue siendo una herramienta para cuestionar y reformar las estructuras políticas actuales. Jean-Jacques Rousseau no solo fue un crítico de su tiempo, sino un visionario cuyas ideas aún resuenan en debates sobre justicia, educación y libertad. Su legado es un llamado constante a reexaminar nuestras sociedades y los valores que las sustentan. La vida de Rousseau es una mezcla de genialidad y contradicción. Sus ideas sobre la libertad, la igualdad y la educación han moldeado nuestra civilización, y sus obras nos invitan a cuestionar las estructuras que damos por sentadas. Si algo nos enseña su legado, es que el pensamiento crítico y el compromiso con el cambio son esenciales para avanzar como sociedad. Si este recorrido por la vida y el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau te pareció fascinante, no olvides suscribirte y activar la campanita para descubrir más sobre los pensamientos que han dado forma a nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.